esta Corte Suprema de Justicia se ha nombrado como Fiscala General de la República de nuestro país, Costa Rica, a doña Emilia Navas Aparicio. Un aplauso para ella. Juráis a Dios y prometéis a la patria observar y defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino. Sí, lo juro. Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la patria os lo demanden. Queda debidamente juramentada como Fiscala General de la República y el reconocimiento de esta Corte Suprema a su gran labor. Muchas felicidades. Una vez que fue juramentada y además fue saludada por todos los magistrados, Emilia Navas dio declaraciones a la prensa y señaló de los trabajos que ya viene realizando en el Ministerio Público y también los que a partir de ahora como Fiscala General de la República estará ejerciendo en la Fiscalía. También le preguntamos al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, sobre los cuestionamientos que se han hecho en las últimas semanas de la posibilidad y la preocupación que había de algunos, incluso sindicatos del Poder Judicial, de que estuvieran favoreciendo a el otro postulante. Veamos lo que dijeron ambos. ¿Cuáles serían tal vez esas prioridades de ese trabajo por delante que queda por hacer? Vamos a atender lo que es rezago, vamos a atender asuntos por prescribir, vamos a tomar decisiones para mejorar el abordaje y tramitación de los casos de corrupción, de crimen organizado, de violencia contra las menores de edad, mujeres y personas vulnerables. Que efectivamente hay muchos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que cuentan o contamos con denuncias penales, yo diría la totalidad de los magistrados, pero que en realidad son cuestiones propias de nuestro cargo. Todos los delitos son por prevaricato, por tomar decisiones. Pero en realidad eso no pesó absolutamente en nada. Consideramos que todos estamos habilitados para ello y esto es muestra. Los que creían que había un grupo que podían perjudicar a doña Emilia y otros que le estaban favoreciendo, en realidad todos la favorecimos, pero no por una cuestión de complacencia con ella, sino para darle la energía, la vitalidad y la independencia, y esto es importante, la independencia de que ella tenga para el ejercicio que realiza en una labor tan difícil como es la investigación criminal. Bien, compañeros, esta es la información que tenemos desde la Corte Suprema de Justicia de San José. Nada más, por último, recapitular que es una elección histórica, primera mujer que está a cargo del Ministerio Público, también primera vez que se hace de manera pública la elección de los magistrados en este caso, y también lo que se ha hecho de manera unánime por cada uno de los magistrados. Compañeros, regreso con ustedes allá al estudio. Buenas noches. Bueno, ese era el reporte de Andrés que nos hizo anoche de lo que fue este proceso de elección de Andrés Ortiz. Interesante lo que dijo el presidente de la Corte, don Carlos Chinchilla, independencia para la investigación criminal. Eso necesita Emilia Navas Aparicio para realizar una buena labor en la Fiscalía. Y hay que tener temple, hay que tener además de temple, independencia y también los elementos. Ayer ella explicaba las necesidades, las herramientas y el conocimiento para emprender investigaciones que involucran finanzas, el tema bancario, los casos más reconocidos recientemente, que son por lo menos Cementazo, Jamber, bueno, y también conocíamos el caso de que estaría investigándose lo del tema del alcalde Johnny Araya. Entre otros temas, pesados. El de la caja está ahí, el caso de la caja costarricense de Seguro Social. El caso de Cruzitas que se reabrió, en el que se estaría involucrado el expresidente Oscar Arias, también el caso del expresidente peruano Alejandro Toledo. Así que hay eso temas. Es materia bancaria. Exactamente, que es materia bancaria. Muchos de los temas que han vuelto a la palestra, producto justamente de la llegada de Emilia Navas a la Fiscalía durante estos meses en que ha estado como interina, pero que continuará ahora ya como fiscal general. Y está con nosotros vía telefónica la magistrada Julia Varela. Buenos días, magistrada Varela. Una decisión unánime y había otras expectativas, pero no, todos votaron a favor de Emilia Navas. ¿Cómo valora usted el nombramiento y cómo valoró usted su voto también para o hacia Emilia Navas? Todas y todos los que los escuchen.
Y quiero decirles que para mí fue muy satisfactorio participar en este proceso, primero integrante de la comisión de nombramientos y después ya en el proceso final. Sin duda alguna le estamos dando, y me gustó que fuera unánime, porque le estamos dando un voto absoluto de confianza a doña Emilia Navas, que ella se lo ha ganado por su desempeño. Aquí no es un tema no solo de idoneidad, sino que también además una demostración de que ella tiene bien claro qué es lo que necesita el Ministerio Público. Pero aquí es algo muy importante y yo quiero aprovechar para un mensaje para toda la población que trabaja en el Ministerio Público. Y es muy importante que con el liderazgo de doña Emilia, todas y todos se comprometan a hacer lo que corresponde con probidad, con transparencia, con mucha buena actitud y sobre todo porque el país lo necesita en este momento histórico más que nunca. Así es que le hago ese llamado respetuoso pero vehemente. Apoyen todos ustedes como debe ser, como se espera, con todos los valores institucionales, porque el país lo necesita, porque el Poder Judicial lo merece y porque es una cuestión de compromiso que la persona que trabaja en el sector público debe actuar de esa manera y no de otra. No se concibe que las personas que trabajan en el sector público actúen con intereses personales y no con intereses institucionales. Así es que yo muy contenta, le puedo decir, no esperaba menos. Me parece que el que acogieran la propuesta que formulé de que fuera público con base en el 23 de la Ley Orgánica del Ministerio Público era lo que procedía, y creo que fue bien entendido y fue bien razonado la solución que se le dio. Doña Julia, ¿qué tan importante fue esta decisión justamente de que el voto fuera público por primera vez por parte de los magistrados? Esa era la primera consulta. Y la segunda, ¿cómo garantizar lo que decía Carlos Chinchilla sobre que la fiscala y la fiscalía tienen que tener independencia para llevar a cabo sus investigaciones? ¿Cómo garantizar y cómo ayudar de parte de la Corte para que esto sea así? Bueno, justamente con acciones contundentes, con acciones, no solo con palabras de transparencia, sino con acciones, y yo creo que ayer se dio el primer paso. Y además, otra de las cosas importantes, como decía el señor presidente, tenemos, es cierto, y además yo soy una de las que apareció por ahí que un abogado presentó por un caso del 2015, por un criterio que él no compartió, entonces en el 2017 presentó una querella, una denuncia por prevaricato según el criterio de él. Pues se respeta, pero no se comparte, porque es un tema de independencia, está dentro de la independencia de los jueces. Pero yo misma fue una de las que planteé, si ese proceso sigue como corresponde, que lo investiguen, y si yo tengo que renunciar a la inmunidad, por supuesto, de una vez. Ya ayer mismo dije que constar en actas que renuncio de una vez de antemano, porque si es necesario que actúe con total y absoluta transparencia, con total y absoluta independencia la fiscala, y eso es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que Costa Rica va por un buen rumbo ahora. La pregunta que le hacíamos al principio, doña Julia, ¿qué tan importante es ante la opinión pública y luego pues de todos estos meses que han sido complicados para el Poder Judicial por diferentes investigaciones y demás que se dan, y también incluso dentro de la Asamblea Legislativa, qué tan importante es ante la opinión pública que se decidiera ayer por parte de los magistrados y magistradas que este voto fuera público? Bueno, me parece que es precisamente dentro de los tiempos la transparencia. Nosotros vamos por la línea, la institución se ha decantado por un gobierno abierto, por transparencia, y la transparencia que también se invoca tiene que concretarse. ¿Cómo se concreta? En hechos como los de ayer. Porque además ya la norma lo permite. La norma que regula el tema del nombramiento de la fiscalía no le pone ninguna condición de que sea secreto, como si está para la judicatura, que es el artículo 15 de la Ley Orgánica, pero es para la judicatura, que de hecho es una norma muy vieja que yo creo que ya está desfasada en el tiempo y con lo que establece la misma Constitución, la reforma del artículo 11. Interesante. Así que es muy importante para mí. Ya para ir cerrando, también doña Julia Varela, retomando, magistrada,
es interesante cómo la cobertura que se dio al proceso de elección también cambió. Es decir, las detenciones y las investigaciones que emprendió Emilia Navas fueron para usted, en su opinión, porque usted formó parte de la comisión que seleccionó a las dos personas, Ronald Segura, Emilia Navas, igual como magistrada que votó a favor. Ese proceso que realizó Emilia Navas pesó en su decisión personal. Nos gustaría conocer qué pesó en su apoyo. A mí me parece que los funcionarios públicos, y ella estaba más que comprobado, demostrada su idoneidad. Con todos los procesos, el momento histórico que le tocó vivir, fue una buena oportunidad para conocer ya en ejercicio, no la expectativa. Con respecto a las demás personas que participaron, bueno, hicieron muy buen papel y presentaron sus propuestas, pero aquí teníamos un elemento importantísimo, que es que ya había una demostración de acciones concretas de persona independiente, de persona responsable y totalmente ajustada a derecho. Entonces, para mí eso es muy importante. Además, me alegro, ya por otro tema adicional, que es muy importante, una demostración de que ella como mujer también tiene capacidad, no solo por el hecho de ser mujer, sino que está bien preparada. Y que la institución ha tenido un buen resultado en su desempeño. Así es que es muy importante también, ayer creo que el mensaje fue muy contundente, de que le damos cobertura, que le damos apoyo, que ella cuenta que nosotros vamos a ser absolutamente respetuosos de las decisiones que ella tome. Gracias, magistrada Julia Varela, quien integró no solo le dio su apoyo ayer en el voto de Corte Plena, sino formó parte de la comisión que seleccionó a las personas, a los candidatos o los aspirantes a la Fiscalía General de la República. Así que los últimos fueron justamente doña Emilia Navas y Ronald Segura, quien es presidente de la Asociación de Fiscales. Al final, los magistrados se decantaron de manera unánime por Navas. Nos vamos de inmediato con Denise Mora, quien está también con más reacciones, en este caso del magistrado Fernando Cruz. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, doña Laura, César. Así es, como ustedes bien lo dicen, yo me encuentro con don Fernando Cruz, magistrado de la Sala Constitucional, quien integra también la Corte Plena, para hablar de esta elección de doña Emilia Navas Aparicio, una elección que se da de forma unánime el día de ayer. Don Fernando, ¿qué le permite a doña Emilia Navas el haber sido electa de forma unánime el día de ayer y afianzarse ya en el puesto de fiscala general? Bueno, en la situación en la que llegó ella, electa interinamente, ella demostró en los meses que ha estado prudencia y entereza en sus decisiones y una gran capacidad para poder resolver asuntos muy difíciles, de tal forma que ahora que la Corte Plena la ha electo por unanimidad, pues eso es un voto de confianza para ella, para que continúe con independencia haciendo lo que ella cree que debe hacer conforme a las circunstancias de los hechos y en un papel y en una situación difícil, porque la Fiscalía tiene una gran importancia en la persecución de los delitos de abuso de poder, de corrupción, que tiene que ver con la delincuencia dorada. Así es que yo creo que ella tiene un compromiso fuerte, es un puesto muy difícil, de mucha soledad. También creo que si mantiene su línea de independencia y de entereza y de fortaleza, pues por supuesto que vendrán denuncias en su contra y presiones desde afuera y puede ser también que desde adentro. Así es que no es un puesto, no es un lecho de rosas, es un puesto de mucha relevancia, especialmente en todos los temas de abuso de poder, de corrupción y delincuencia dorada. Y pensando también en el panorama que está viviendo Costa Rica, en el ambiente que está viviendo Costa Rica luego pues de este escándalo con la importación del cemento chino, el tema de la Yamber, investigaciones bastante fuertes que también se han quedado en el tintero, también el tema de don Oscar Arias y Cruzitas. Sí, hay varios temas, asuntos que recuerdo que eran del 2010 y hasta ahora se están desempolvando, así es que me parece que ella encuentra investigaciones rezagadas que no tienen por qué
concluir con una acusación, pueden concluir con una desestimación, pero que haya definición. Hay un asunto de la caja del 2012 también que está pendiente y sobre el cual pues tendrá alguna definición, ya sea desestimando o acusando. Se da la elección de una mujer de forma histórica como fiscala general, no había ninguna mujer que había ocupado este puesto, don Fernando. Sí, es una elección que marca un hito importante para la reivindicación de un trato igual para hombres y mujeres. Me parece muy bien que ella sea la primera que se elige. Yo tengo el raro privilegio de haber estado en la Fiscalía cuando estaba el primer fiscal general, don Francisco Chaverri, yo tenía 27 años. Así es que he visto casi el desarrollo de todos los fiscales generales, algunos de ellos trabajaron conmigo y ahora pues me siento muy contento de que haya una mujer por primera vez con méritos que ha sido designada como fiscala general. Deciden ustedes hacer la elección de forma transparente, podríamos decirlo, y abierta y no secreta como se habían hecho en otras ocasiones, don Fernando. Sí, hubo una reinterpretación para poderla hacer pública. A mí me parece que las dos cosas están bien. Si es privada, hay razones para que los magistrados no se sientan presionados y también hay razones, dado el ambiente, para hacerlo público y transparente. Había un clamor popular porque fuera público y porque se nombrara a doña Emilia Navas Aparicio como fiscala general de la República después de la labor que ella ha tenido estos 4 meses. Sí, por supuesto, todo el ambiente que generó el cuestionamiento al fiscal general, también el informe del cemento en la asamblea y el ambiente también que vive el país de desconfianza, por supuesto. Entonces eso genera una reacción en la que se adopta a doña Emilia como representante de los mejores valores de Costa Rica. Por último, ¿qué se espera de doña Emilia a partir de ahora? Bueno, que ella pueda actuar con independencia siempre y con transparencia y dando cuentas de sus actos sin necesidad incluso ni de preguntarle, que estoy seguro que no va a ser así, no va a ser necesario, como sí pasó con el fiscal general anterior. Perfecto, muchísimas gracias. Escuchábamos a don Fernando Cruz, magistrado de la Sala Constitucional, uno de los magistrados que eligió ayer a doña Emilia Navas Aparicio como nueva fiscal general de la República. Doña Laura, César, ustedes tienen más en la revista. Muchas gracias a Denise Mora. Ya estamos con otros de los invitados de la revista de esta mañana. Patricia Mora, que viene con varios sombreros hoy, ¿verdad? Diputada del Frente Amplio. Y también Edgardo Araya, que viene con un sombrero. Pero quisiéramos unas reacciones iniciales. Vamos a ponerle otro para que, opinen el día de hoy sobre exactamente, porque nada más recordar que Fernando Cruz fue fiscal general en el periodo de 1983 al 86. Ahora que pues él revive mucho con esta votación lo que fue su papel, que creó una unidad especializada contra la corrupción, estuvo en el caso del Fondo de Emergencias, fue asesor en la Comisión Legislativa sobre el tema del narcotráfico. Me dejó reflexionando ahorita, es un cargo muy solitario, muy de mucha solo, soledad. de mucha el que soledad. se tome en serio ese cargo sabe que es una vida de soledad. Y mucha presión todos los días. De mucho, bueno, reacciones iniciales sobre el nombramiento de Emilia Navas. Bueno, creo que una gran alegría y una gran confianza. Una gran confianza. Vive el país momentos difíciles y la presencia en la cabeza de la Fiscalía General de una mujer con el temple y con con el empuje que parece que tiene doña Emilia, creo que nos da una sensación de seguridad y de que unos nuevos aires han llegado a esos edificios del Ministerio Público, de la Corte Suprema de Justicia. Muy bien. La primera mujer, es decir, en el mes de la mujer. En el mes de la mujer. Sí, la primera fiscala general. Edgar, bueno, sí, usted como miembro integrante de la comisión que investiga los créditos bancarios, para eso ese es el otro sombrero para que viene a hablar también Patricia Mora esta mañana. Sí, que sobre eso, Laura, y relacionándolo con el nombramiento ayer de doña Emilia, yo creo que se está materializando
en mucho el trabajo que hemos hecho desde la comisión, ¿verdad? El que hoy haya un ser humano que ha abierto gavetas, que ha quitado polvo de rincones, que ha abierto ventanas y dejado entrar la luz y el aire a la Fiscalía General de la República, creo que podemos sentirlo en parte como un fruto de un trabajo serio que se ha hecho y que requiere, para que culmine con éxito, y requiere que el Ministerio Público esté en manos. Nunca antes, Edgardo Araya, un proceso para elegir a una fiscal o fiscala ha sido tan con tanto escrutinio, tan publicitado, tan supervisado por parte de la Asamblea Legislativa, de la opinión pública y de la misma prensa. Bueno, es que también es muy sintomático, y bueno, primero un saludo así ya formalmente a toda la gente que nos ve y nos escucha. Y yo quiero empezar por la última frase de la compañera Patricia. El Poder Judicial requería urgentemente abrir puertas y ventanas, y que el aire fresco de la transparencia, de la democracia, de la rendición de cuentas le llegara a ese Poder de la República. Fíjense que sobre la Asamblea Legislativa siempre están los focos, sobre el Poder Ejecutivo siempre están los focos, pero durante años el Poder Judicial fue una cosa como un Olimpo ahí, donde usted no podía cuestionar, donde usted ahí no se sabía qué pasaba. Bueno, hoy, por dicha, el Poder Judicial empieza a darse cuenta que tiene que rendirle cuentas a la ciudadanía también, que no están ahí para servirse ellos mismos, sino para servir a la patria, para servir a la ciudadanía. Y vean que es sintomático, algo que es maravilloso, es hacer esa votación pública. A propósito de las discusiones... Eso lo presentó Julia Varela. A propósito de las discusiones diciendo que aquí, siempre pudo haberse hecho pública la votación, que la ley de orgánica del Poder Judicial lo permite en su artículo 23, no así con la judicatura. Y dijo, además, ahora que ya es necesario también reformar que para el tema de la judicatura sea pública también, sean públicas las votaciones. Eso me encanta porque estamos sintonizados. Vea que nosotros en la Asamblea Legislativa hemos estado llevando esa... Y a propósito de la comisión que tiene que ver con la resolución final sobre la solicitud de despido del magistrado Celso Gamboa, nosotros vamos a seguir por esa vía de que tiene que ser pública la votación que haga el plenario sobre la decisión final de si se despide o no, así como se hizo en el tema del levantamiento de la inmunidad, tiene que ser público. El diputado o la diputada que tenga pena de dar la cara sobre una decisión que tiene que tomar, que deje su curul y se vaya. Sería una vergüenza para la democracia costarricense y para la institucionalidad en donde hemos llegado con todo lo que aquí ha venido saliendo, que todavía tratemos de justificar secretismos o oscurantismos. Y en buena hora, doña Emilia, en buena hora, así como hace casi 4 años, con un grupito de diputados y un poquito de gente, nos paramos frente a la Corte a pedirle a la Corte que no reeligiera al anterior fiscal porque creíamos claramente que no tenía la independencia necesaria. Hoy saludamos esta decisión del nombramiento de esta fiscala general de la República. Con los mejores deseos para doña Emilia. Así es. Que no le sea tan duro ese camino. Nos tenemos que ir de inmediato con reacción también de Álvaro Rodríguez, secretario de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística. Él está con nosotros. Buenos días. Un gusto, doña Patricia, verla, 2 diputados de verdadero peso, a quienes admiramos mucho. Buenos días, a la orden. Bien, don Álvaro, ustedes fueron como parte justamente de varias voces dentro del Poder Judicial, además de las voces en la Asamblea Legislativa y en el medio de prensa sobre el tema del nombramiento del fiscal general, en este caso la fiscal general. Al final se da una decisión unánime, se da una decisión pública y para elegir justamente de manera unánime a Emilia Navas. Su reacción tal vez a esto, don Álvaro, porque bueno, ya lo hemos tenido aquí en la mesa varias veces, refiriéndose al tema también, y ustedes habían apoyado justamente la continuidad de Emilia Navas. Sí, claro. Bueno, a todas luces un martes 13 muy diferente, con mucho positivismo. Sabia, sana la decisión de la Corte como lo hizo, primero por unanimidad y segundo de haberla hecha pública. Muy importante, de paso agradecerle a la sociedad civil que asistió en los 2 viernes que nos manifestamos en la Plaza de la Justicia
y sobre todo un reconocimiento muy fuerte a un sindicato importantísimo, que es el Sindicato de la Judicatura, en la persona de Jorge Morales, que también estuvo muy de frente en esta cuestión. Tranquilidad es lo que respiramos en este momento, esperanza, expectativa de que efectivamente, tal y como lo decían anteriormente, que los expedientes que se están desempolvando puedan ser cursados, que la opinión pública pueda ver los resultados, confiando en la nueva línea que está marcando doña Emilia, de ser clara, de ser diáfana a la hora de explicar lo que se vaya avanzando en los casos. Y ya hemos visto algunos resultados que ya han tenido como objeto ya pues hasta allanamientos en oficinas de magistrados. Esto fortalece, esto ayuda a la democracia, esto tranquiliza bastante y ojalá que se empiece a recuperar otra vez la credibilidad ya perdida del Poder Judicial. Se disipan, Álvaro Rodríguez, secretario de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística, todas las dudas que ustedes tenían sobre el proceso de elección. Ustedes habían pedido la salida de magistrados. ¿Cómo valora usted ahora este proceso de votación que finalmente hasta se hizo público? Porque finalmente la fiscala va a tener que investigar a magistrados, muchos de sus casos por prevaricato, etcétera, pero va a tener que investigarlos. Correcto. Haberlo hecho público, reitero, fue sano, fue sabio. Qué dicha que las cosas empiezan a aclararse en esa vía. Lo que corresponda con las acusaciones, tiene razón don Fernando, se puede ser acusado, no es problema. El temor que nosotros hemos tenido y el temor que sé que se respira en general es pensar de que se confabulen, como lo dijo don Edgardo, de que estos dioses del Olimpo eventualmente salgan, o a cualquier persona que sea acusada no pague las responsabilidades que eventualmente y dentro de un debido proceso tenga que asumir. La posición que ella ha marcado, insisto, en tratar de explicar cómo van avanzando los casos, nos hace ver que, por ejemplo, en los casos de prevaricato que nosotros tenemos planteados, pues va a haber transparencia. No nos interesa estar discutiendo, no nos interesa estar confrontando, nos interesa solo saber y darle seguimiento a que haya verdadera transparencia a la hora en que se estén llevando esas investigaciones. De paso le comento que ya averiguamos sobre las dos acusaciones formales que tenemos en el Ministerio Público y están muy bien encaminadas, según nos indicó la licenciada Milene Arroyo, que trabaja para nosotros en ANIC. Bueno, Álvaro Rodríguez, muchas gracias por su opinión, secretario general de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística. Otra de las reacciones y otro de los actores que estuvo todo el tiempo, permanentemente, en el proceso, con denuncias de distinto tipo, en el proceso de elección de la jefatura del Ministerio Público. Así es, vamos a un corte y ya volvemos con nuestro otro tema de fondo que tiene que ver justamente siempre con el Poder Judicial, que es, bueno, el proceso que se hace en la Asamblea Legislativa para separar del cargo a Celso Gamboa. Ya volvemos. A mí no me da igual que usted no piense en nuestro futuro. A mí no me da igual que se rompan amistades por política. A mí no me da igual perder el respeto que nos caracteriza. No me da igual que dejemos la forma costarricense de resolver nuestras diferencias. No me da igual que unos pocos elijan por mí. A mí no me da igual, porque a todos nos afectan las decisiones que se toman en el país. Por eso esta tierra, su tierra, se ama votando. Este 1 de abril, que no le da igual, vote y ame a su país. Un voto informado es un voto inteligente. Sea responsable con Costa Rica. Es su primer carro y lo estrenó llevándome a la escuela. Papi es el mejor. Decoramos la cocina. Y lo celebramos con una cena sorpresa. Mi primer selfie sin frenillos, vean mi sonrisa. El viaje que tanto quisimos disfrutar juntos. Encontré la solución a mis deudas y ahora vivo tranquila. Aproveche los créditos para vacaciones y entrada a clases. Para cada historia, un crédito. Banco Popular. Valoramos su trabajo.
Sois el candidato natural para suceder al emperador. Habéis de estar preparado. Las calles de Zaragoza se han teñido de sangre. ¿Dónde está el rey? Señora, debemos abandonar la ciudad. Sosegaos, madre. Carlos no será un problema. ¡Ah! ¿Qué ocurre? Alteza. Carlos, Rey Emperador, todos los miércoles a las 9:30 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Siete con 15 minutos, seguimos en la revista. La Corte Plena ratificó la recomendación para que los diputados y diputadas procedan a destituir al magistrado Celso Gamboa. Los 22 magistrados que conformaron el máximo órgano del Poder Judicial afirmaron que mantienen en firme la solicitud. El 2 de marzo, la Corte envió al Congreso el expediente del proceso disciplinario contra el magistrado, al que se le investiga por interesarse indebidamente en investigaciones que la Fiscalía llevaba adelante contra el empresario Juan Carlos Bolaños. Para destituir a Gamboa se necesitan una mayoría calificada de 38 votos en el Congreso. Y para hablar de eso, continúan aquí en la mesa con nosotros los diputados Edgardo Araya y Patricia Mora. Edgardo Araya, usted que está en la comisión que tiene que ver el levantamiento de la inmunidad de Celso Gamboa. Cuando recibimos la solicitud inicial, detectamos durante la sesión en la que estábamos trabajando en el tema de la creación de la comisión, que el proceso no había terminado cuando la Corte lo remitió inicialmente. Creo que hay un exceso de... Explíquenos por qué. De premura. Bueno, porque todavía cuando el expediente llegó a la Asamblea, todavía estaba en el plazo para que el magistrado Celso Gamboa pudiera ejercer los recursos estos finales que ahora ustedes dan cuenta que fueron rechazados. Pero en aquel momento... ¿Qué alegaba Celso Gamboa? Bueno, no, básicamente plantea... pide la revocatoria, digamos, de la decisión de la Corte, haciendo toda una serie de argumentaciones, ¿verdad?, de por qué no ir en contra de lo que la misma Corte ya planteó, ¿verdad? O sea, yo no conozco en detalle cuál es el documento, porque hasta lo conoceremos ahora que ya el expediente va de vuelta. ¿Qué era lo que alegaba? Pero básicamente es un recurso revocatoria, ¿no?, que es básicamente que no es cierto nada de lo que está planteando la Corte, que las pruebas que hay no son suficientes para encontrarlo culpable. Entonces, bueno, lo que pasa es que nosotros no podíamos continuar con el procedimiento hasta que no tuviéramos certeza absoluta de que ya el proceso disciplinario administrativo terminó. No había terminado cuando nos lo mandaron la primera vez. Tuvimos que devolver el expediente. El mismo Celso mandó una nota a la comisión diciendo, vea, esto no se ha terminado, yo aquí todavía he presentado un recurso. Y necesito más bien el expediente original de vuelta para que la Corte resuelva. Bueno, eso fue lo que sucedió ya. La Corte, en principio, ya ha resuelto ese último recurso que quedaba. En principio, yo ahí sí le pediría al presidente de la Asamblea Legislativa que cuando remitan el expediente pidamos una certificación de la Corte Suprema de Justicia de que efectivamente ya el proceso disciplinario laboral está terminado, está concluido, ¿verdad? Que ya esa fase se terminó, porque es ahí donde ya nosotros sí podemos empezar a actuar, porque el contrasentido era que íbamos a empezar a trabajar sobre un procedimiento que podría haberse quedado en nada si, digamos, la Corte el día de ayer le hubiese dado la razón a Celso en algo, ¿verdad? Bueno, ya hoy tenemos claro que ya ahora sí está rechazado, que ahora sí el proceso está debidamente finiquitado y ahora nos toca a nosotros tomar una decisión. Tomar una decisión que es política, igualmente. No, ya no tanto jurídica, sino igualmente es política. Nosotros tenemos claro que aquí hay un principio de separación de poderes, el Poder Judicial juzga, o en este caso en sede administrativa, ¿verdad? La decisión administrativa se toma y nosotros somos los que tenemos que acuerpar esa decisión de manera política o no, ¿verdad? Entonces ahí es un poquito un proceso mucho más elaborado, por ejemplo, que el que hicimos para levantarle la inmunidad. Porque para levantarle la inmunidad nosotros no necesariamente teníamos que verificar, digamos, la fortaleza en cuanto a las pruebas y todo, digamos, del proceso penal, porque lo que teníamos que identificar era si había una persecución política o no, en el caso de levantamiento de la inmunidad. Entonces lo que hicimos fue, no hay persecución política, no vemos señas de eso, y por lo tanto tenemos más bien la obligación
de levantarle la inmunidad para que pueda seguir rindiendo cuentas. En este caso es diferente, porque en este caso ya tendremos que verificar el cumplimiento de los requisitos, del debido proceso, ¿verdad? Y de que efectivamente se cumpliera y con todo el procedimiento en cuanto al fondo, y valoraremos la decisión de la Corte para recomendarle al plenario si se acuerpa o no se acuerpa eso. Ya tenemos un antecedente, que es el del exmagistrado Óscar González, que igual hicimos una elaboración por el fondo, incluso se recibió al magistrado, se recibió en aquel momento a la denunciante. Entonces, bueno, eso es lo que ahora la comisión se abocará en 5 días, que es lo que el plenario nos dio tiempo. En 5 días, entonces, tendríamos ¿qué? Una recomendación al plenario de si se despide o no, se revoca el nombramiento o no del magistrado Celso Gamboa. Requiere una mayoría calificada. De 38, una mayoría calificada, 38. Y haremos la fuercita para que sea pública, igual que las ustedes estaban poniendo énfasis, bueno, usted, Edgardo Araya, diputado del Frente Amplio, en que esa votación, que será en 5 días, ¿es así? Bueno, eventualmente. A partir del momento, sí. A partir del bueno, no. En 5 días tendríamos ya la recomendación y de revocatoria se remitiría al plenario. Del nombramiento de Celso Gamboa. Exacto. Usted estaba pidiendo que esa votación sea pública, esos 38 votos, o los de los 57 diputados sean conocidos. ¿Por qué sería importante? Comparte esa opinión también Patricia Mora, quien es miembro y miembro integrante de la Comisión de Investigación. Doña Laura, yo creo que los diputados y las diputadas debemos de tener claro de que nuestros jefes, nuestros patrones son quienes nos pusieron ahí, es decir, es la ciudadanía costarricense, es quien nos paga y es quien tiene derecho a saber cuál es nuestra actitud, cómo pensamos, cómo votamos, cómo decidimos. Eso no es el ámbito de la vida privada de nadie. Entonces creo que efectivamente una votación de este calado debe de ser pública. Las diputadas y los diputados debemos de darle la cara a la ciudadanía, como lo hizo ayer los integrantes de la Corte Plena, y efectivamente que se instale en el país quizás un clima de transparencia que está pidiendo a gritos la población de este país, ¿verdad? Hemos como entrado en la oscuridad del manejo de unos recursos, de unas influencias, de unos dineros que nos tienen un poco temiendo lo que pueda suceder, doña Laura, con nuestra institucionalidad democrática en general, ¿verdad? Entonces yo creo, a propósito de lo que Edgardo comentaba del caso del magistrado don Celso Gamboa ha estado en la mira desde hace muchos meses, es un funcionario público que pareciera que no ha cumplido con probidad el alto cargo que ostenta y que como decía hace un momento alguno de nuestros interlocutores, aquí no se trata de castigar a nadie, ¿no? Aquí se trata de que todas y todos los costarricenses somos iguales ante la ley y tenemos que dar cuentas ante la justicia, ante los tribunales de justicia. Es ir a responder por nuestros actos. No puede ser que si uno tiene un determinado apellido o una determinada conexión o un determinado poderío económico, pues pasamos de largo, ¿verdad? Y entonces somos los pinches mortales los que sí tenemos que vernoslas ahí, pero hay sectores que no. Así que yo creo que estamos ante un panorama nacional. Vean ustedes la elección ayer de doña Emilia, lo que recibe hoy de nuevo la Asamblea Legislativa de la Corte Plena en el caso de la solicitud de destitución, de despido de don Celso. Creo que efectivamente
nosotros en la comisión, y quiero conectar con esto, estamos, digamos, a punto de concluir el periodo de audiencias de esos 4 casos que tenemos entre manos, el de Yamber, el de Hidrotárcoles, el de Las Brisas y lo del cierre de Bancrédito. Nos hemos puesto ahora una semana más, a lo sumo semana y media, para terminar las audiencias y dedicar una parte del mes de abril a elaborar el informe, porque luego lo tenemos que entregar al plenario y que el plenario lo conozca, y todo esto tiene que suceder antes del 30 de abril, que abandonamos esas curules. Hemos avanzado, hay casos que ya están muy completos, muy armados. Quizás podríamos hablar del caso de Yamber en ese sentido. El caso de Las Brisas, en donde hubo desde épocas del último gobierno de don Óscar Arias Sánchez ya un claro conflicto de intereses en una orientación que tuvieron dineros del Banco Centroamericano de Integración Económica, y pienso que la ciudadanía podrá tener de nuevo un documento contundente con respaldo absoluto de cada una de las recomendaciones que haremos, como fue en el caso del cemento y de Copelesca, y que hoy sí tenemos seguridad de que desde el Ministerio Público será recibido con seriedad el documento. Y bueno, ya en el caso de Yamber han habido detenciones importantes también. Claro, diputada Patricia Mora. Claro. Para ir cerrando, ¿va a solicitar usted que esa votación sea pública, Edgardo Araya? Claro, y aquí Eso será lo primero que va a pedir. Aprovechar esta oportunidad, porque quienes les da miedillo darle la cara a la ciudadanía, ¿verdad? Quienes todavía, gracias al oscurantismo, es que vea todo lo que ha planteado aquí doña Patricia. Todo esto que se ha descubierto ha sido permitido por la oscuridad, por las cosas que se hacen a puertas cerradas, en lo oscuro, sin que haya escrutinio público. Ahí pueden dar los tráficos de influencia, se pueden dar todo eso, cuando nadie se entera. Por eso es tan importante que todo el mundo se entere. Pero además, yo quiero dejar un tema desde el punto de vista jurídico, que han habido señalamientos estos que les da miedo darle la cara a la ciudadanía. No pone en riesgo el procedimiento para nada. La voluntad de la Asamblea Legislativa fue clara y manifiesta, tanto en el levantamiento de la inmunidad como en esta vez. Será clara y manifiesta. Que los votos sean públicos o privados, le importa al diputado o la diputada, claro, no al magistrado o la magistrada. Claro. Es decir, el tema de si debe ser público o secreto es algo que le importa al diputado. ¿No contamina el proceso? No contamina el proceso, porque finalmente no, salvo que ahí se levanten a decir que votaron públicamente de una determinada manera, porque le tenían un revólver puesto, no sé, en la cabeza, obligados. Pero igual sucedería si fuera privado. Igual sucedería si fuera secreto. Es más difícil, porque entonces ¿cómo digo yo realmente si voté para un lado o para el otro? ¿Verdad? Claro. Entonces, más bien, si usted lo ve de esa manera, más bien asegura más la credibilidad y la transparencia del proceso. Así que nada, no va a caerse el proceso porque lo hagamos público, todo lo contrario. Más bien, de hecho, lo que pasa es que hay que poner ese reglamento de la Asamblea Legislativa a tono con los nuevos tiempos. Y ahí es donde hay propuestas de reglamento, incluso para que la elección del directorio, todas las elecciones que tengan que hacer ahí, tienen que ser públicas. Claro. Ahí no puede caber todo absolutamente nada para el secreto. ¿Por qué? Porque no confundamos el sufragio, o sea, el voto popular, que ese sí tiene que ser privado, ese sí tiene que ser secreto. ¿Por qué? Porque ahí el trabajador debe tener la posibilidad de ser independiente de su patrono, porque subalterno tiene que ser claro. En este caso, más bien es todo lo contrario. A nosotros nos pusieron ahí para rendir cuentas, no para hacer lo que nos dé la gana. Y entonces, ¿puedo actuar de acuerdo con mi conciencia? Por supuesto, actúe de acuerdo con su conciencia, pero asuma la responsabilidad frente a la ciudadanía. Eso es lo importante. No sé si habrá un instante para cerrar. Me parece que es importante que la ciudadanía pues tenga un elemento más. Vamos a regresar a la comisión llamada del cementazo. En la última semana
nosotros, digamos que hemos tenido entre manos dos enormes casos. El del cemento, con Juan Carlos Bolaños como protagonista principal, y el de Yamber, con la familia Yankelevich como protagonistas principales. Y hemos descubierto, por información que nos ha llegado y por la colaboración de periodistas comprometidos, que estos dos casos terminan estando vinculados. A propósito de la utilización por parte de don Fabricio Alvarado, precisamente del helicóptero del hangar 5, que tuvo pasajeros destacadísimos, ahí se subió Otto Guevara, se subieron otros diputados, en fin, se subió don José María Figueres. Ese helicóptero es de una empresa que se llama Beasa. Ese helicóptero es de una empresa que se llama Andarimar, y Andarimar lo comercializa por medio de una intermediaria que se llama Beasa. Tanto Beasa como Andarimar fueron de los Yankelevich. Cuando nosotros tomamos el caso del cemento, estas dos sociedades están presididas por la esposa de don Juan Carlos Bolaños, la señora Suárez. Y hoy en día son de nuevo de los Yankelevich. Es decir, que uno podría hasta especular si el señor Bolaños pues no ha actuado en calidad, pues no sé si exactamente de testaferro, pero ustedes se dan cuenta de que hay unas sociedades, unas empresas que han pasado entre ellos de manos. Entonces nosotros habíamos aprovechado una sesión del plenario pues para pedirle al Partido Restauración Nacional que para claridad y porque tenemos seguridad de que así será, de que nos enseñe la factura y la transacción bancaria que respalda el alquiler por parte de un donante del partido, el alquiler de este helicóptero para la gira política de don Fabricio. Ya justamente vamos a entrar en un tema que tiene que ver con la Comisión de Créditos Bancarios, que es el tema de Hidrotárcoles. El día de ayer ustedes tuvieron una comparecencia sobre ese tema. Muchísimas gracias a Edgardo Araya por su presencia esta mañana. Y es que ayer en esta comisión, justamente, según Teófilo de la Torre, el expresidente del ICE, la entidad advirtió de atrasos en la construcción de la planta hidroeléctrica a cargo del consorcio Hidrotárcoles desde el año 2013. Este lunes se presentó a la Comisión Legislativa que investiga los créditos bancarios el expresidente ejecutivo del ICE, Teófilo de la Torre, el cual aseguró que la decisión del Banco Nacional de Costa Rica de financiar la construcción de la planta hidroeléctrica Capulín-San Pablo de Turrubares a cargo de la empresa Hidrotárcoles generó satisfacción en el Instituto Costarricense de Electricidad, esto a pesar de los atrasos en el desarrollo del proceso. Actuó conforme a derecho. Es decir, hay un contrato de suministro de energía que el ICE tiene un grupo técnico especializado, multidisciplinario, que lo administraba y lo administra, y entonces fue tomando las decisiones técnicas en cada uno de los casos en que correspondía. Un contrato que fue firmado en el año 2012 y estamos en el 18, son 6 años de administración del contrato. Además, este confirmó que el 22 de noviembre del 2013 se reunió con Fernando Naranjo, entonces gerente general del Banco Nacional, y Gerardo Ulloa, responsable de la banca corporativa de la entidad, en la que ambos le informaron sobre la decisión de otorgar el crédito de $117 millones para el desarrollo de esta planta. Desde el periodo de gobierno anterior, fue cuando se gesta el contrato con Hidrotárcoles y la relación que se da entre Hidrotárcoles, el Banco Nacional, las solicitudes de cumplimiento de condiciones previas a que se les diera el crédito por 117 millones y cómo comparecen, van a una reunión con don Teófilo, los jerarcas del Banco Nacional y no le definen, no le establecen los puntos que eran fundamentales. Muy claro que
Aquí lo que falta es un acuerdo político, son dos instituciones públicas, el ICE y el Banco Nacional, y no tiene sentido común ni que el ICE ni que el banco pierden, porque los que pierden somos todos los costarricenses. Aquí seguimos esperando la intervención del Poder Ejecutivo, que tanto nombró al gerente general del ICE como también la Junta Directiva del banco. Recordemos que en la misma comisión legislativa, a inicios de este mes, funcionarios del ICE aseguraron que se mantienen a la espera de que Hidrotárcoles les haga alguna propuesta para la operación de la planta. Muy rápidamente, doña Patricia, entonces, bueno, el presidente ejecutivo del ICE habló, decía César, claramente de que todavía se podía rescatar Hidrotárcoles. ¿Lo ve usted posible, sí o no? ¿Qué conclusión? Sí, respecto de la ayer don audiencia de Teófilo de la Torre, ex jerarca del ICE, pues sí dejó claro que el Banco Nacional de Costa Rica desoyó advertencias que hizo el Instituto Costarricense de Electricidad por el alto riesgo que la operación crediticia tenía. No se efectuó la gestión de riesgo correspondiente por parte del Banco Nacional. El ICE ha dejado claro que no aceptó las prórrogas y que por eso terminó resolviendo el contrato. Así que desde la comisión sí pedimos una intervención pronta, me parece, del Ejecutivo, tendiente a poner de acuerdo a dos instituciones queridas y centrales en nuestro país, como son el ICE y la mayor entidad financiera estatal como el Banco Nacional. Aún así, ante una consulta de Otón Solís, y ya para concluir, doña Patricia, él decía que a pesar de los atrasos y de que si se termina el proyecto en 2020, cree que podría salir adelante el proyecto a pesar de todos los atrasos. Pues sí, don Teófilo, y además él, como él lo reconoció, él es un hombre ICE, y pues él quiere que este proyecto, que es un enorme proyecto, un ambicioso proyecto, de generación de energía hidroeléctrica, pues entre a funcionar, pero sí teniendo constancia de que de nuevo, en este caso de Hidrotárcoles, se está documentando un manejo de los recursos por parte de la Junta, bueno, de los comités de crédito y de las juntas directivas del Banco Nacional, tanto los de ese momento que lo gerenciaba don Fernando Naranjo como ahora, que debe de preocupar a la ciudadanía. Las entidades públicas financieras deben de poner a funcionar sus gestiones de riesgo y controlar cada 5 como controla uno las pesetas que son propias, ¿verdad? Entonces, veremos a ver cómo se resuelve el caso. Perfecto. Muchas gracias, Patricia Mora, diputada del Frente Amplio de la Comisión Investigadora de Créditos. Vamos a una pausa y ya venimos con el análisis de política que tenemos aquí. Gracias por enseñarme a viajar por el lado derecho, respetando las señales de tránsito al manejar bici. Es verano. Gracias por cuidarme. Pani. Tucán, siempre y donde sea. Me vendaron y me llevaron a ese lugar. Soledad Fernández acaba de fallecer. Encontró una alta concentración de pentotal en su sangre. La droga de la verdad inhibe la voluntad de la víctima. Se vuelven eufóricos y hablan. Son capaces de confesar lo inimaginable. Los archivos del Cardenal, todos los martes a las 9:30 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión.
Hola, soy Andrea Zamora, tengo 15 años de experiencia dentro de la rama del periodismo deportivo. Desde pequeña siempre me encantaron los deportes, estuve en la selección de fútbol del colegio, además actualmente practico el atletismo y también me encanta lo que es el ciclismo y la natación. Esta carrera me ha permitido cumplir sueños como el viajar y conocer lugares que jamás pensé. Sin duda alguna, el mejor trabajo y el mejor partido de mi vida lo empecé a jugar hace 3 años cuando me convertí en madre de Fabiana, que ella para mí representa muchas cosas. Llegó precisamente en un mundial hace 4 años. Bueno, ahora para este mundial ella ya está un poco más grande, entonces todo este proceso y crecimiento profesional también lo vivo a partir de ella. Siete 38 minutos de la mañana y ya está con nosotros Pablo Barahona. Así es. Bueno, justamente para hacer un análisis, como decíamos antes durante la pausa, muy intensa el proceso electoral. Se hizo un anuncio por parte de Carlos Alvarado el día de ayer de una figura que sería eventualmente parte de su gabinete. También hay un video o 2 de parte del expresidente José María Figueres hablando de todo el proceso electoral, algunas opiniones que no habla directamente de figuras, pero parece que es muy clara tal vez la posición del expresidente con respecto a la situación electoral en este momento. Tal vez, y ya fue presentado el gabinete económico. Fue presentado el gabinete también de Fabricio Alvarado. Buenos días, Pablo Barahona. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días, César. Siempre es un gusto estar con ustedes. Hay que decir que a estas alturas, ya a 3 meses a 3 semanas, perdón, del día de las elecciones definitivas, en donde ya por fin sabremos quién es el presidente y por tanto a quién le corresponderá hacer la distribución de cientos de cargos, porque no se trata solo de ministros, sino también hay que sumarlo de viceministros, de presidentes ejecutivos, de conformación de juntas directivas, de cuerpo diplomático, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso inspira a mucha gente a acercarse haciendo a un lado las hojas de ruta y los programas y concentrándose sobre todo en ver cómo se hace para no quedar fuera de la foto. Eso genera ciertos ruidos porque desde luego notamos los que estamos viendo eso desde la barrera, todos esos movimientos, pues nos genera cierta confusión y al electorado supongo que se la genera también, sobre todo porque ve uno personas que no tienen mucho que ver con la propuesta del candidato al que se está sumando, ¿verdad? Personas que le suman más bien ruido a los candidatos, ¿verdad? Y ciertamente eso nos hace, y esta introducción la hago corta, eso nos hace a nosotros plantearnos, digo, como ciudadanos, como electores, si el mayor reto de ambos, tanto de Carlos como de Fabricio, será conformar equipo. Creo que no, como había dicho yo en primera ronda, les va a sobrar equipo, no importa cuál de los dos, porque decían sobre todo, bueno, el PAC ya pasó por gobierno, puede recurrir, siempre tiene un puesto en la academia, tendrá más facilidad de acercar gente. Yo siempre digo, a Fabricio le va a sobrar gente también, es decir, porque lo que hace que la gente se acerque son las posibilidades de éxito político, sobre todo, es decir, es el pragmatismo político. Pero el gran reto entonces, digo, no es si van a tener equipo o no, eso está probado, y en Costa Rica por suerte tenemos mucha gente buena. Eso no quiere decir que los comandos de campaña no tienen que aplicar ciertos filtros también, porque no se trata de dejen que todos se acerquen a mí, como decía Jesús en relación a los niños, no todos son querubines, hay que también establecer filtros en relación a antecedentes políticos, a cuestionamientos, han pasado algunos por la función pública, lo han hecho todo bien, han sido cuestionados, han sido ineficientes, coinciden, digamos, con la propuesta programática de ese partido o es una contradicción absoluta, digamos, que ciertos personajes sean recibidos dentro de alguno de estos dos partidos. Esas son preguntas que están ahí que creo que podemos desarrollar más adelante, pero en el fondo, insisto, creo que el gran reto ya no es si van a tener o no equipos, estamos dándonos cuenta que les va a sobrar gente. El reto más bien es cómo van a hacer para en gobierno mantener una comunión dentro del gobierno que no genere no solo chispazos, sino que no genere una descoordinación, que le haga mucho ruido, que desconcentre al presidente en su mandato y que impida sobre todo conseguir los objetivos que todos estamos esperando del próximo gobierno. Y hablo de los objetivos país, no de los más inmediatos y los más pequeños.
Decía el expresidente Figueres justamente en el video que lo primero sería tener programas de gobierno antes de anunciar un equipo, que es lo lógico, que el primer paso es tener una idea de cómo se va a gobernar y después un equipo de gobierno, porque si no puede generarse lo que usted mencionaba, de dificultades para coordinar dentro de la administración. Sí, y sobre todo después de la experiencia que tuvimos con el primer gobierno del PAC de Luis Guillermo Solís, que como debió recurrir, porque no quiero yo cargarle la mano a don Luis Guillermo injustamente, le costó mucho conformar gabinete. No es que el gabinete necesariamente eran todas sus primeras opciones. Alguna gente dijo que no, otra tenía impedimento legal para asumir. Entonces al final de la primera opción se pasó a la segunda, a la tercera y al final fue nombrando al cuarto o al quinto a personas que ni siquiera conocía, que no tenían además ninguna lealtad partidaria ni coincidencia ideológica con lo que el presidente ya electo había propuesto en campaña. Y eso desde luego genera contradicciones que, digámoslo con ejemplos. ¿Estás diciendo algo? Mata en seguridad, justicia Cecilia Sánchez, en un pleito eterno. La caja, dos visiones la caja y de salud, seguridad. Claro, entonces... Ana Elena Chacón versus claro, María Rocío Sáenz con el tema de fecundación in vitro, por ejemplo. y podemos seguir sumando de gente, digamos, que estableció sus propias agendas. El resto de ministros vio eso y dijo, bueno, entonces yo establezco la mía también. Bueno, la por agenda eso. del presidente del PAC es mi agenda, y esos venían del Partido Unidad o de Liberación, y entonces eso generó no solo mucho ruido, sino ineficiencia estatal, porque no hubo un centro de mando, no hubo un centro de gobierno. Y temo que en este próximo gobierno puede agravarse eso más bien si no tienen el cuidado, no solo a la hora de la conformación del gabinete, si no tienen el cuidado ambos candidatos de empoderarse desde ahora. Vemos que algunos de esos les pueden estar generando ruido al candidato, ¿verdad? Incluso con declaraciones desafortunadas y adelantadas. Bueno, el candidato debería eventualmente hacer lo que hemos visto ya en historia política muchas veces. Con uno solo que se fumigue, el resto del equipo entiende el mensaje, y eso se vale en política, pero eso no lo estamos viendo. Vemos como más bien una desesperación por vengan todos acá y sumen, y después que ganemos la elección vemos. Yo no quiero dejar el video de José María Figueres en el aire, César, porque me parece un elemento interesante, el de él y el de muchos otros. No le quiero dar un peso especial al expresidente Figueres, que más allá de ser expresidente, pues no logró ni siquiera pasar, digamos, la precandidatura dentro del Partido de Liberación Nacional. Ese es su tamaño político. Pero bueno, yo veo esos videos y esos selfies que son autofotos que ellos hacen y que ellos generan, como primero un cierto desespero por no quedarse fuera de la fotografía, ¿verdad? Y lo segundo, bueno, uno puede entrar en el debate de los argumentos. Desde luego, en esta segunda ronda, lo más importante ya no es el candidato, sino sus comandos de campaña, desde el punto de vista de comunicación política, quiero decirlo. Obviamente, para el lector, el que estamos viendo es el candidato. Pero son los comandos de campaña los que tenían que prever que tenían que tener un programa de gobierno robusto y que tenía que eso irse trabajando en paralelo al crecimiento de la candidatura o de la intención política de ese partido. Que ahora, a 2 o 3 semanas, todavía estén diciendo, no, estamos construyendo nuestra propuesta en cultura, por ejemplo, han dicho en Restauración Nacional, eso genera dudas. Que el PAC en algunos elementos no tenga, según el Estado de la Nación, metas específicas ni forma de medir, digamos, cómo esa propuesta específica se va a concretar en cultura o en otros sectores. Bueno, esas son falencias que diríamos la madurez política de un partido como el PAC, que ya pasó por donde asustan, no deberían presentarse a estas alturas. En eso tiene razón, pero no lo ha dicho solo José María Figueres. Bueno, el tema de los programas de gobierno son importantes, pero hay que decirlo. Más allá de eso, hoy lo que el electorado está analizando, apartando, digamos, toda la maleza, todo lo que estorba un poco para ver el paisaje real es, bueno, cómo se comportan los candidatos, quiénes son los que van a estar cerca de él, porque al final, lo vimos con el gobierno de Luis Guillermo Solís, dijo no más impuestos y al final sí más impuestos, dijo cierro la DIC y no solo no la cerró, sino que la fortaleció. Dijo que los pronunciamientos de la Procuraduría de Ética van a ser vinculantes, todo esto en su programa de gobierno, en su plan rescate, nada de eso después se aplicó. Entonces también los programas hay que tomarlos con pinza, darse cuenta que son, digamos, intenciones, que nos dicen por dónde irá la cosa, pero que tampoco están escritos en piedra, porque sobre todo cuando está en negociación en la mesa los acuerdos políticos con otros partidos, entonces hay que ceder, ¿no? Y hay que postergar
algunos de los acuerdos propios para darle espacio también a los ajenos, porque no todo se puede hacer en 4 años. ¿Qué tanto tiene que ser Restauración Nacional ahora que ha incluido a figuras de otros partidos, principalmente Liberación Nacional? Bueno, sin duda Liberación está teniendo... Hay muchas figuras importantes de Liberación que estaban en la campaña y que ahora están con... Pero es muy interesante porque yo los veo orbitando sobre todo en lo económico. Es decir, pareciera que el interés de Liberación Nacional, que se convirtió en el partido de los empresarios en Costa Rica, digamos, tiene a sus enviados que están ahí para dar ciertas garantías, sobre todo de carácter económico. Parece que no les interesa tanto la agenda en derechos humanos, no les interesa tanto el tema de cultura o incluso el tema de seguridad. Parece que están muy concentrados en no dejar eso suelto, digamos, el poder suelto, no dejar de usar su influencia en materia económica. Parece que el resto del gabinete no les interesa tanto. A mí me parece que ahí, bueno, tenemos una buena fotografía de lo que Liberación como grupo de presión se convirtió en el tiempo, partidariamente hablando, como un partido mucho más efectista y como gente que además, hay que decirlo, tiene mucho tiempo ya sin tener un trabajo público y que está alguna incluso muy necesitada de volver a la administración pública. Entonces, bueno, eso es pragmatismo duro, pero hay que decirlo. Y ahí es donde yo creo que los comandos de campaña no solo deben buscar, sino también rechazar, es decir, deben de también tener un filtro. Alguna gente sirve para ponerlos de mascarón de prueba en el barco, es decir, para que sea lo primero que se vea cuando el barco va navegando, pero otros no, otros es para mandarlos a las calderas a hacer un trabajo ingrato, pero que alguien tiene que hacer, que es, por ejemplo, el trabajo de redactar programas. Ese no es un trabajo visible, pero es un trabajo sumamente necesario. Preparar al candidato para los debates. Bueno, hay gente que tal vez no sea tan presentable, pero que no por ello no tenga buena masa gris, que no tenga muy buena formación, roce internacional, y que pueda ayudar al candidato a fortalecerse para un debate. Eso un comando de campaña tiene que saber dónde lo ubica, pero tal pareciera que todo el que viene y tiene alguna notoriedad es presentado a la opinión pública. Creo que es un error, porque no solo pegan, perdón Laura, para terminar, un nombre, sino que pegan también pulguillas, es decir, pegan también anticuerpos, y eso a los candidatos les puede hacer daño. Vamos a ver, defendiendo a los candidatos y a sus propuestas. Ambos han dicho que están presentando figuras de otros partidos porque van a hacer una propuesta de unificación o de coalición o de unidad nacional. Digamos que esa es la argumentación. ¿Qué tan en riesgo, bajo ese criterio, ampliando lo que usted decía, Pablo Barahona, qué tan en riesgo están las agrupaciones políticas al integrar otras figuras? ¿Qué tan en riesgo están las agrupaciones políticas al integrar otras figuras de otros partidos? Usted decía la pérdida de ese manejo del control de un presidente. Y se me viene a la mente la situación de Abel Pacheco, que vivió con su equipo económico muy fuera de lo que era la estructura del Partido Unidad Social Cristiana, que tal vez no estaba con él, estaba con, a ver, ¿quién era el que acompañaba para ese proceso a Abel Pacheco? Se me olvidó, pero estaba con otra figura más cercana a la base del partido, Rodolfo Méndez Mata, a la base del partido, pero que él aglutina a otro sector y después ese sector le genera un terremoto, no sé si ustedes lo recordarán, y él, a propósito de la discusión del Tratado de Libre Comercio, y él, bueno, se deshace de ese grupo. Él dice, prácticamente me querían destituir a mí, o sea, me estaban generando un terremoto a mí mismo. ¿Qué tan en riesgo están las figuras viendo esa experiencia que tuvo Abel Pacheco, viendo que ahora se llama a un proyecto de unidad nacional por parte de los dos, con distintos nombres, con distintas formas, y recurriendo a otras figuras que tal vez en el caso de Restauración no las tenía tan fuertes, pero sí las tienen otros partidos desarrolladas? Sí, la política... ¿Cuál es el peligro, cuál es el riesgo al que se exponen las agrupaciones políticas y sus presidentes eventualmente? Claro, la política no es una cuestión de manuales, ¿no? Es decir, la política al final tiene mucho de pragmática, es decir, de realismo puro y duro, y ahí las personalidades, también las finalidades cuentan. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, no solo si se elige a un líder que sea un líder fuerte, que sea un líder que se vea presidente, o si es un líder que se siga viendo solo como diputado o que se siga viendo como ministro igual al resto de ministros, o si es un presidente que diga, por ejemplo, bueno, sí, yo puedo tener un vicepresidente que es sindicalista, pero no se les olviden que el presidente es uno.
y el presidente puede incluso prescindir de su vicepresidente, que es electo popularmente y no le puede quitar su credencial, pero puede meterlo en el congelador. Ahora decía Isabel Pacheco, Laura, igual que con Luis Fishman, por ejemplo. Entonces, es decir, presidente hay uno. Entonces, yo puedo escuchar a mi vicepresidente sindicalista o a mi vicepresidenta que lucha por ciertos sectores sociales y que es economista, y con Fabricio lo mismo, pero presidente hay uno. Hay una anécdota del presidente Trejos, que electo hace la visita normal que hacen los presidentes electos, todavía no estaba investido, a Washington. Y bueno, él va con, obviamente, el economista, con el grupo de economistas, y hay uno que se sube al avión, voy a guardarle el nombre porque además ya es difunto, y le dice a sus compañeros de posible gabinete, el único que va a terminar el gobierno soy yo, porque soy el mejor amigo del presidente, y bueno, etcétera, etcétera. No era un hombre obviamente muy modesto, que digamos. Bueno, esa gracia se dejó pasar. Cuando estuvo en Washington contradijo al presidente en una reunión en el Congreso. Y cuando llegaron acá, el primer anuncio que hizo el presidente, ¿cómo le fue en Washington? Fue bien, pero quiero anunciarles que fulanito de tal, que todos ustedes auguraban como el único ministro seguro, ya no será ministro. Y eso fue un mensaje no para él, fue un mensaje para todo el resto del gabinete de un presidente que se sentía empoderado como presidente. Entonces, lo que quiero decir con esto es, bueno, el poder no está para guindarlo en una pared, el poder está para asumir un liderazgo, ¿verdad? Para imponerse. Sí, se escucha a los ministros, se discute en el Consejo de Gobierno, para eso está, no está solo para el formalismo de tomar un acuerdo según un acta que viene ahí todos los martes, sino para que haya discusión también entre los ministros y para que los ministros le digan al presidente, yo estoy viendo mucho ruido en salud, no me parece ese pleito entre seguridad y justicia, presidente, me parece que hay que ponerle límite a eso, hay que coordinar mejor qué podemos hacer. Esa discusión en el Consejo de Gobierno es sana para que al final el presidente, que es solo uno, tome las decisiones del caso, porque es a él al que lo está eligiendo la democracia y es un cargo muy sensible precisamente porque vivimos en un régimen presidencialista, es decir, no se trata solo de que elegimos al presidente por el jingle más bonito, por el anuncio más efectista, sino porque tiene mucho poder, nos puede desgraciar la vida como pueblo o nos puede facilitar mucho las cosas, y en ese tanto la decisión que vamos a tomar en 3 semanas, 2 semanas y media, es muy importante para caer en cuenta de, bueno, por supuesto, el riesgo presente está siempre en integrar en un gobierno de unidad nacional. El problema siempre está y el riesgo siempre está en que un Consejo de Gobierno no es un kindergarten, es de gente con intereses. ¿De dónde salió Carlos Alvarado sino del Consejo de Gobierno? ¿Verdad? Es decir, es gente que tiene una doble agenda, que tiene su propio programa, que quiere verse cortando la cinta, verse en la foto, entonces que compite con el otro. Recordemos que al principio el gobierno del PAC, Carlos Alvarado no existía en términos de popularidad. El ministro más popular, ¿quién era en el primer año de gobierno? Celso Gamboa. Rebobinemos la cinta. Y después de eso, ¿quién heredó esa popularidad? Manuel González. 2 figuras políticas que salen casi gateando, digamos, de gobierno, Manuel González y Celso Gamboa. Bueno, y Carlos Alvarado parece que la jugó mejor, digo, por los resultados, y está hoy de candidato y es el retador para algo que nadie se esperaba, que era un gobierno tan desgastado como el de Luis Guillermo Solís y del PAC. Bueno, el PAC en este momento, gracias a Carlos Alvarado y a su equipo, tiene una oportunidad real y está dando la pelea. Y aquí lo que sí yo diría es que no estamos para que nadie se reparta nada. Pero insisto, el gran reto no es tanto si van a tener gente suficiente, sino cómo van a hacer para nombrar la mejor gente, pero al nombrar la mejor gente, tratar de aplacar esos liderazgos para que todos remen en la misma dirección, y ahí el capitán tiene que tenerla muy clara. Por eso los programas y los proyectos son importantes, porque es una guía que puede irse variando en el tiempo, dependiendo de las condiciones económicas, que tienen que ver con influencia internacional, tiene que ver con las sentencias y las cosas que puedan venir de la Corte, que no se agotan solo en el tema de la agenda LGTBI, nos pueden condenar próximamente por doble instancia, aquí lo vimos en un programa anterior, y eso puede implicar realmente un impacto judicial y un impacto institucional tremendo, pues son 400 y resto casos, pero no me quedo ahí. Son elementos que implican que el gobierno iba dirigido hacia allá, pero bueno, de pronto la corriente los hace virar y tratar de retomar el curso. Es decir, la política es un animal vivo, ¿verdad? Y en el fondo un buen presidente es un buen domador de circunstancias, no es nada más un hombre académico y que sabe, ¿no? Tiene que haber pasado por donde asustan, y los que hemos participado en la administración pública sabemos que hay poderes fácticos, que hay mandos medios, que los sindicatos complican, no solo ayudan, y tratar de sortear eso en el camino no es tan fácil como decir
un poco que es la falacia detrás del video del expresidente Figueres, bueno, es que con un buen programa el tema está resuelto. No, eso es un acto de sinceridad, es una suerte de compromiso, pero que tampoco está escrito en piedra, insisto, ¿no? Bueno, muchas gracias a Pablo Barahona. Ya tenemos que irnos, ya nos acaban de decir, pero nos puso en perspectiva lo que puede estar en juego a propósito de estas propuestas en que están integrando otras figuras de otros partidos y también lo que significan estos gobiernos de unidad nacional. Así es. Muchísimas gracias, Pablo Barahona. Siempre es un gusto y bueno, aquí estaremos atentos a lo que pasa en las próximas semanas, ¿no? Así es. Y gracias a ustedes también por acompañarnos esta mañana aquí en la revista. Feliz día. Buenos días. A continuación, Promuévete. Hola, bienvenidos a su programa Promuévete. Mi nombre es Gabriela Valverde, yo soy la instructora de las clases de tonificación. Hoy nuevamente tenemos el placer de que nos acompañe Rocío, que vamos a estar entrenando juntas. De hecho, el programa que tenemos para ustedes es una propuesta de entrenamiento en pareja.